tiene la voz. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por invitarme a este conversatorio. Yo coincido con la persona, el funcionario de ACNUR que me antecedió en el uso de la palabra. Quien va a padecer más, y ese es el problema, el área de la actividad humana es precisamente la de los derechos fundamentales. Yo pienso en varias dimensiones. Habíamos planteado ya, tengo una iniciativa a propósito de la actitud del Poder Legislativo de reforma al artículo 11 constitucional. No es claro qué corresponde a lo que es el poder estatal en materia de migración y lo que le corresponde en materia de refugio. Lo que está ocurriendo refuerza las tesis que hemos sostenido. Naturalmente, hay en México, natural e históricamente, y en otros países del mundo, un doble rasero. Uno, la autoridad que se otorga al control migratorio, el Border Patrol de todos los países. Han estado en pugna desde el principio. Cuando creamos Comar, que fue hacia el año de 82, 83, por allá, tuvimos una visita, yo era embajador de México en las Naciones Unidas, del entonces Alto Comisariado para Refugiados, el señor Hartling, noruego, había sido primer ministro de Noruega, y él nos planteó la situación como era y, por desgracia, como sigue siendo todavía, en gran medida. Nos dijo que no había Comar, pero tenían sistemas de información como los tienen ahora, están en muchas partes del mundo. Digo que los informes que le enviaba la Cancillería mexicana eran todos color de rosa, pero que los datos que ellos tenían estaban en sentido contrario. Hubo sensibilidad de las autoridades mexicanas y por fin pudimos crear Comar, que está alineado con tratados y conversiones, protocolo de refugiados, y siguió funcionando también la migración. Desgraciadamente, y a lo largo de todo este tiempo, ha sido el principio del control de las fronteras el que ha prevalecido, y no el de la solución verdadera que tiene que ver con el refugio. Denuncié alguna vez, hace ya unos 2 años, de manera muy fuerte, frente al presidente de la República ahí en Tijuana, que México había actuado durante años con un doble rasero. Por una parte, había sido desde hace muchísimo tiempo partidario y abogado de que los mexicanos pudiesen penetrar en territorio norteamericano a base de tratados, de convenciones, de arreglos bilaterales. Pero por debajo del agua había sido, llamémosle, cómplice de las autoridades norteamericanas sellando la frontera sur. Ante la imposibilidad de cerrar el tráfico hacia el norte, lo habían hecho en el sur. Toda la historia política de los recientes años, durante este gobierno todavía, por lo que hace a la migración, estuvo caracterizada por ese doble rasero. ¿Cuáles son las consecuencias vis a vis del tema del COVID-19 y de las plagas? Primero, y hay que decirlo en voz muy alta, la autoridad mexicana, las autoridades federales, no le han dado los recursos necesarios a Comar para que funcione. En más de un 70, creo que 75%, Comar depende de los dineros que le puede aportar la comunidad internacional. Y nunca se ha inscrito en el presupuesto una cantidad suficiente para que trabaje. Es más,
ha habido una presión contra las gentes de Comar. Yo recuerdo todavía las denuncias de mi amigo Tonatio Guillén y la supeditación de los órganos encargados del refugio a los órganos encargados de la migración. Denuncié también muy abiertamente, quizá lo hice ad personam, porque fue en contra del actual presidente del Instituto de Migración, que pues no estaban bajo la jurisdicción verdadera del ministerio, la Secretaría de Gobernación, que es la que tiene la competencia. Es un asunto migratorio, todos los temas de población, de movilidad de las personas, dependen. Sino que era un enclave de la Secretaría de Relaciones Exteriores que quería pues dar satisfacción a solicitudes norteamericanas. Afortunadamente esto ha empezado a cambiar. Y para los que me están escuchando sin conocer en detalle el problema, les diré. La Comar nace al filo de la guerra civil guatemalteca. Literalmente, el ejército de aquel país llevaba hasta la frontera a sus enemigos, a sus adversarios, a los rebeldes, y pasaban de este lado. Ahí ocurrió otro problema, que quedaban varados antes de la existencia de Comar, ahí en un bolsón, ¿sí? Un bolsón, llamémoslo así, en Chiapas, cosa que generó incluso o desató una cierta xenofobia, porque siendo deficientes o débiles las instituciones encargadas de la salud, del transporte, de la seguridad social, etcétera, estaban en competencia, por así decirlo, los que llegaban con los que ya estaban. Entonces, no hubo una ampliación suficiente de servicios públicos para ello. Comar tiene una encomienda distinta desde su nacimiento: hacer filtrar a lo largo del territorio nacional para que no se cree esa situación. Todavía hoy es el momento en que, lo vimos hace unos meses, estuvimos representantes de todos los partidos políticos, incluyendo la presidencia de la Cámara de Diputados, y vimos cómo los tienen ahí en el llamado albergue siglo XXI, verdaderamente como animales. No nos dejaban ni siquiera retratar. Entonces, el gobierno de México tiene que tomar una posición clara. Ya en este momento de pandemia, eso de la presión de los Estados Unidos, que nunca se hubiera aceptado, pues ya tiene otro cariz. Por ejemplo, el día de hoy, quienes están impidiendo el tráfico de personas, esto se ha reportado, o quienes estaban hasta hace muy poco tiempo, eran los propios ciudadanos mexicanos. El muro al revés, ahí están las fotografías de hace 1 o 2 meses, de cómo ponen en la frontera norte vehículos, camiones, tractores, para que no pasen los norteamericanos. ¿Por qué? Porque el mal del COVID viene de allá para acá. Entonces tuvo su muro el señor Trump, nada más que lo establecimos nosotros. Hay que racionalizar todos estos fenómenos de una manera positiva. Enseguida, hay que entender que, de acuerdo con la Convención y de acuerdo con la propia ley mexicana, el 90%, cuando menos, de los que pasan la frontera del Triángulo de Guatemala, El Salvador y Honduras son refugiados en cualquiera de sus dos acepciones. O son porque vienen de una pobreza extrema o son porque vienen de la violencia. Entonces, el verdadero funcionamiento que ahora se impone en relación a la crisis del COVID es una razón adicional para que entre en funciones Comar. No se trata de rechazarlos, se trata de que hay que añadirle con un acento particular los servicios sanitarios. Entonces, debe haber, a mi entender,
un vínculo muy estrecho entre los servicios de salud mexicanos y las el trabajo de Comar. Igual digo por el norte, hace 2, 3 semanas supimos que estaban pasando autobuses por Coahuila de gentes que regresaban a México, paisanos, como les llamamos, pero no estaban teniendo ningún control sanitario. Entonces creo, y lo digo en términos generales, porque no sé si el tiempo se me haya agotado ya, debe fortalecerse la tarea de Comar en razón de que es la instancia humanitaria y aquella que sí debe tener un control, digamos, una supervisión del tránsito de los migrantes que son real refugiados, sí, por el territorio nacional. Estuvimos, en cambio, en Monterrey, donde vimos el panorama opuesto. Ahí hay estaciones migratorias, sí, estaciones que están vinculadas a Comar, algunas de ellas de la Iglesia Católica, que tratan extraordinariamente a los migrantes, a los refugiados, al punto que muchos de ellos, con los que platicamos, nos dijeron que ya no quieren pasar del otro lado. Yo, para llegar a una síntesis, concluiría que la pandemia nos obliga al trato humanitario. No tienen por qué reducirse los derechos humanos. Es la gran oportunidad para que el Estado mexicano demuestre su cumplimiento de los tratados internacionales y en su combate a la enfermedad. Mal haría en estos momentos el gobierno mexicano de tratarlos de rechazar o dejarlas a su suerte para que pasaran ilegalmente las fronteras. La legalidad en el tránsito de los refugiados, ya no solo como un país de tránsito, sino, como explicaba, también como un país de destino, va vinculado exactamente a lo que hoy necesitamos: un tratamiento humanitario que corresponda además a la dimensión de la crisis sanitaria. Esto es lo que tenía que decirles en una primera aproximación. Muchas gracias, diputado. Y bueno.